Amados hermanos, bienvenidos aquí a esta nueva edición de La Verdad de Dios Mata el Relato, acá de nuevo desde el lugar en donde hicimos el último video. La verdad que tengo que agradecer de nuevo a mi esposa, que en este caso está cocinando, así que para mí es algo muy rico estar haciendo y trabajando acá, desde la casa, desde la paz del hogar y además teniendo el olor de la preciosa comida que está haciendo mi esposa. Así que hoy quería hablar con ustedes acerca de las revoluciones que se están llevando adelante en las sombras, en este mundo tan tergiversado, ¿no es cierto? Pensando desde un disparador en la palabra de Dios, por supuesto, porque es nuestro, no solamente deber, sino nuestro gozo compartir con cada uno de ustedes la verdad de Dios que hemos titulado Que mata el relato. Hoy quería proponerles este versículo que se encuentra en el libro de los Proverbios, escrito también por Salomón, y también como una apostilla allí nos dice que son proverbios. Por ejemplo, vamos a ver el capítulo 25 hoy, en donde dice que también estos son proverbios, en el versículo 1, de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, un rey importante del territorio del sur, digamos del país del sur, luego de la división, que copiaron los varones de Ezequías, reyes de Judá, ¿no es cierto? El versículo 2 es el que quiero que ustedes hagan hincapié. Dice lo siguiente, Proverbios 25, versículo 2. Gloria de Dios, honra o gloria de Dios, es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Así dice el versículo 2. A priori pasa muchas veces desapercibido, pero acá el Señor nos está queriendo decir claramente algo. Y va de la mano con la revelación del nuevo pacto, que es nuestro máximo referente, nuestra mayor esperanza, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que murió por nosotros, murió por nuestros pecados, por culpa nuestra, ya que iba a ser imposible llegar al reino de los cielos, dando su vida en sacrificio, en expiación o en pago de la pena capital que nos correspondía a nosotros, que es la muerte o el desamparo eterno de Dios, ¿no es cierto? La sufrió Él en la cruz y resucitó el tercer día para todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, ese es el Evangelio, ¿no es cierto? Pero aquel Señor, la palabra de Dios revelada a Salomón, una persona que tenía mucha sabiduría, ¿no es cierto? Sabiduría es temor de Dios y por lo tanto comportarse de una manera digna de acuerdo a los mandamientos de Dios. Obviamente que luego también conocemos que Salomón se olvidó del temor de Dios y apostató muchas veces, ¿no es cierto? En parte por no cumplir las ordenanzas que tenía Dios en su ley para los reyes, que era tener muchas mujeres, mucho ganado y bueno, realmente creer que era posible gobernar, digamos, sin tener temor de Dios, y por ello se fundió su ideología en otras idolatrías. Pero el Señor está diciendo que la honra de Dios es esconder un asunto, ¿no es cierto? Y también va de la mano con otro pasaje muy importante que se encuentra en el Pentateuco. El Pentateuco, para todo aquel que no lo sepa, son los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés. En el capítulo 32, casi al final del libro de Deuteronomio, que significa la copia de la ley o segunda ley, ¿no es cierto? Esta que Josías, por ejemplo, encontró luego antes de celebrar la Pascua. Y tenemos fundamentalmente en el capítulo 32 de Deuteronomio, lo estoy buscando acá en mi Biblia que tengo acá al lado, estoy usando la Biblia a mi mujer también, así que porque la mía quedaba arriba y bueno, recién llegó a trabajar, así que hoy es un día bastante movido, pero gloria a Dios de que todavía estamos con vida y pudiendo llevarle esto a ustedes, que ruego que sea de edificación. Deuteronomio entonces, en el capítulo 32, en el verso 2, ¿sí?, dice lo siguiente: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Esto dice Dios para su pueblo. Como la llovizna sobre la grama de la hierba, o como las gotas sobre la hierba. Es decir, la sabiduría primero nunca viene de a baldazos, como primera enseñanza que podemos sacar, y segundo que además de que destila como un rocío bien pequeñito, casi imperceptible, pero igual de todas maneras mojador, digamos, que genera humedad,
así también es la sabiduría en los hijos de Dios. Por ello es que dice que la honra de Dios es esconder un asunto, pero la honra o la gloria, digamos, del rey es escudriñar para encontrar ese asunto. O sea, por un lado tenemos que la sabiduría destila como un rocío, y para escudriñar, por supuesto, hay que pasar tiempo con la palabra del Señor, y además de eso, también el Señor nos deja bien en claro que alabarlo al Señor y al Padre de la sabiduría es justamente escudriñarlo y buscarlo, y que Él promete inclusive, porque por algo lo pone en el versículo 2 de Proverbios, en el capítulo 25, que la gloria o la honra del rey es escudriñar para encontrar ese asunto escondido. Pues bien, si nosotros a esto le sumamos una relación con los tiempos en los que nos encontramos, digo porque los tiempos que nos encontramos, quiero que ustedes sepan que no son tiempos fáciles, obviamente todos los estarán sufriendo en mayor o en menor medida, y no solamente como antes se creía en los continentes africanos o en China, que son las costumbres que nos cuentan nuestros padres por ahí, ¿no es cierto? O los grandes profetas o los grandes pastores que hubo en tiempos antiguos, porque este mundo ha cambiado mucho, sin embargo sigue teniendo las mismas bases de rebelión, fundamentalmente, y por supuesto de putrefacción en cuanto al ámbito moral. Entonces, nosotros lo que tenemos que escudriñar es un asunto escondido por Dios en el final de los tiempos. Porque realmente la profecía habla de que hay cosas ocultas que están esperando ser encontradas o descubiertas, no para Dios, porque Dios las escondió y Dios las sabe. Dios es el Padre de los espíritus, pero sí para nosotros, que somos hijos de Dios, si es que tenemos fe, ¿no es cierto? Y ponemos nuestra esperanza en el verdadero Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios que es Jesús. Pero nosotros estamos muchas veces, y no en vano, vivimos en los tiempos, yo le digo, laodiceanos, ¿sí? Si se me permite, digamos, gramaticalmente utilizar ese término, porque correspondemos literal y espiritualmente a esta iglesia tan adormecida como la Odisea, que ustedes pueden encontrar el relato, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 3, del verso 14 al 18, que es también el otro disparador que tenía pensado para hoy. Ustedes fíjense que en ese momento, en la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, que es directamente el que está hablando, el que está revelando las cosas ocultas para sus siervos, dice que esta iglesia no sabe que era ciega, ¿no es cierto?, desnudo, o sea, con vergüenza, ¿no es cierto?, y hace otros calificativos un poco duros de aceptarlos como tales, porque nosotros siempre tendemos a considerar que somos sabios en nuestra propia opinión. Pero el Señor te está manifestando de que la última iglesia del fin de los tiempos, y acá hay otros puntos de vista, pero yo todo el tiempo que le he orado a mi Padre Celestial que me dijera, y a otros hermanos también que le comunicara cuál era la voluntad, porque uno no quiere ir en contra de la voluntad de Dios, el Señor nos ha confirmado con muchas señales de que realmente esta iglesia del fin de los tiempos es una iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la iglesia, fíjense lo que dice el verso 17, el capítulo 3 de Apocalipsis. Yo soy rico y me he enriquecido, dice la iglesia, y de ninguna cosa tengo necesidad. Primero podemos notar un poquito de soberbia, ¿no? Y no sabes que tú, dice el Señor, porque hay un punto y una coma, por supuesto separa dos ideas en una misma oración, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, es decir, el no tener ventura, digamos, es no hacer la voluntad de Dios y por supuesto no tener la bendición de realizar la voluntad de Dios en esta vida. Muchos no conocen todavía ese asunto, para vergüenza de esas personas, de que hacer la voluntad de Dios trae bendición. No sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Pero esta misma palabra pobre que se utiliza, hermanos, es una bienaventuranza, digamos, perdón, ahí me moví un poquito y... Es una bienaventuranza el ser pobre, el ser miserable, digamos, o sea, las bienaventuranzas del monte que se pueden encontrar en Mateo, en el capítulo 5, si mal no me falla la memoria, me pueden corregir ahí en los comentarios, el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no es cierto?, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, el pobre de espíritu, en definitiva,
está a un paso de entrar al reino de los cielos, porque lo único que tiene que hacer es admitir esa bancarrota, romper ese ego, para poder encontrar la verdadera revelación del Señor y la paz de estar en comunión con Dios, para poder encontrar el Salvador, ¿no es cierto? Porque si uno sigue creyendo, como la Odisea, de que uno es rico y que se ha enriquecido y de que ninguna cosa tiene necesidad, digamos, no va a necesitar nunca un Salvador, y por supuesto no va a tener la gloria de bendecir al prójimo haciendo la voluntad de Dios, que es en el amor. Por eso es que justamente quería hablar de estos dos temas particulares, estos dos disparadores, para pasar al tema central de este video, que es obviamente parte de esta nueva edición de La Verdad de Dios que mata el relato, que es acerca de esta nueva profesión en la que el Señor me ha imbuido a mí, a mi familia, a mis hijos, que todos están obviamente deseándome sus éxitos en las oraciones, y literalmente mi mujer se desvive para que yo pueda llegar del trabajo y tener todo preparado para empezar a hacerlo, porque sabe que es una forma de honrar a Dios, así que yo eso siempre se lo agradezco al Señor, tener una familia tan cooperadora. Y en este sentido el tema central de hoy es poder llevarlo adelante a la lucha contra la rebelión en la tierra, contra la rebelión en la granja, ¿no es cierto? O sea, nosotros vivimos en una tierra que es una granja de experimentos. Vivimos en una tierra en donde a lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo. Vivimos en una tierra en donde no nos gobiernan seres humanos que honran a Dios, sino que nos gobiernan seres que son mitad humanos y mitad de otro tipo de índole espiritual, y eso lo estudiaremos también, hijos del diablo, que lo único que le interesan hacer son la voluntad de su padre, el padre de mentira, el padre de los homicidios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nosotros estamos muchas veces no solamente preocupados y perseguidos, sino también cada día más pobres, cada día más sin las necesidades básicas cubiertas, cada día más entontecidos y cada día más con esta falsa sensación de seguridad de decir yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada. Porque fíjense ustedes que a medida que la tecnología, que la ciencia iba aumentando conforme a la profecía de Daniel, del capítulo 12 de Daniel me refiero, también el ser humano se ha ido olvidando más de Dios, ha pasado de un modelo teocéntrico, la humanidad, a un modelo antropocéntrico, es decir, poniendo al hombre como centro de su vida, digamos, ¿no? Han aparecido nuevas doctrinas o mandamientos de hombres que son, por ejemplo, la psicología, la filosofía, la cual han entorpecido el crecimiento espiritual de los hijos de Dios porque los han confundido. Por otra parte, también hemos tenido líderes religiosos, no todos, gracias al Señor, no todos, porque hay grandes siervos de Dios todavía que siguen dando su batalla, pero hemos tenido la mayoría de los líderes religiosos en este último siglo, por ejemplo, adormecidos, hinchados de lujuria, hinchados de avaricia, hinchados de poder, pactando con políticos, con gobiernos de turno, pactando con entes no gubernamentales y totalmente diabólicos como es el narcotráfico. Lo digo porque lamentablemente lo he conocido de primera mano. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un hijo de Dios para honrar, digamos, escudriñando en búsqueda de ese asunto que está escondido de parte de Dios? Pues bien, como dice la misma palabra, escudriñar las Escrituras, orar al Padre sin temor, porque el amor echa fuera el temor. Orar de pe a pa porque estamos siendo escuchados por Dios, orando con fe conforme a esa guía que sentimos del Espíritu Santo, en donde no tenemos que tener vergüenza, en donde tenemos que ir al Señor en humillación y en respeto, pero en profundo amor, esperando de que Él nos va a responder. O sea, y además de eso, también tener la capacidad de ser valiente, de practicar todavía la justicia, de ser capaces de hablar con verdad a las personas. Y esto es lo que, por ejemplo, no se ve en la mayoría de las iglesias, en donde todos están cantando hermosos coritos, donde todos están vestidos de punta en blanco, donde todos están diezmando, ofreciendo sus primicias, teniendo, no sé, las lecturas de los mismos pasajes siempre, ¿no es cierto?
y obviamente viendo cómo los únicos que crecen patrimonialmente o financieramente son los pastores o aquellas personas que están cerca de la familia del pastor. Pero el resto cada vez, por ejemplo en la Argentina, se hace cada vez más pobre. Yo no lo puedo entender. Yo les voy a contar un dato también acerca de esto, que por ejemplo el lugar donde yo vivo, en Santa Cruz, en Caleta Olivia, al norte de la provincia de Santa Cruz, hay, inclusive hemos hecho una investigación junto a mi esposa y otros hermanos que también estaban comprendiendo esta misma verdad, espeluznante, pero verdad al fin, de que hay aproximadamente 80 iglesias protestantes, dentro de las cuales tenemos todas las abominaciones, que diga yo, divisiones, que es el pentecostalismo, el neopentecostalismo, el calvinismo, los bautistas, los etcétera, ¿no es cierto? 80 edificios dedicados supuestamente a la guía espiritual de las ovejas, para curar a las perniquebradas, para enseñar verdad y justicia, para predicar el evangelio y para ser un ejemplo, ¿no?, a seguir. Más las iglesias católicas, que no sé cuántas serán, pero por lo menos son 3 o 4, más las otras falsas sectas supuestamente cristianas, como los testigos de Jehová, los mormones y demás cuestiones, que son más o menos otras 3 o 4. O sea que en total tenemos casi prácticamente 90 templos, edificios, que se llaman templos, que se llaman iglesias. O sea, saben que literalmente eso no es una iglesia. Wow, capaz que no lo saben, capaz que son tan ignorantes que no saben que la iglesia en realidad es un templo espiritual. Pero bueno, presumiendo, vamos a darle que sean ignorantes y que no lo hagan, digamos, mal a propósito. Pero 85, 90 edificios que se dedican a esto, y la sociedad caletense, la sociedad de mi pueblo, de mi ciudad, 90.000 personas son. Por lo tanto hay casi prácticamente... Yo creo que Pablo hubiese estado muy feliz y contento habiendo tantas iglesias en una ciudad tan chiquita, digamos, porque a priori parece ser una ciudad alumbrada por la verdad, increíble, debería ser re bendecida, porque a decir verdad, las iglesias estas que yo les comento están todas llenas, ¿no es cierto? Pero, ¿qué ocurre? Ocurre todo lo contrario a lo que debería ocurrir. Claro que sí. No se esperen realmente alguna cosa diferente. Políticos haciendo, digamos, propaganda dentro de las iglesias, pastores que se dedican supuestamente a predicar, pero también trabajan como ñoquis. Ñoqui es un término muy argentino, es una comida italiana, muy rica, pero ñoqui se le dice a aquella persona que supuestamente trabaja pero no trabaja. O a algunos también le decimos que están con el nylon puesto, es decir, todavía no han probado suerte ni fortuna en el trabajo, digamos. Literalmente son personas que no trabajan pero que reciben un sueldo del Estado sin hacer nada. Me hace acordar mucho porque ayer leí con mis hijos Primera de Samuel y cómo eran los hijos de Elí, un sacerdote que estaba a cargo de Samuel, que tenía 2 hijos, Ofni y Finés, los cuales eran, bueno, un calco semejante a la mayoría de los guías espirituales de mi pueblo, ¿no es cierto? Y por ello tenemos la extrema pobreza que hay aquí en Caleta Olivia, las calles destruidas, la obra pública es un robo, iglesias super mega arquitectónicas hasta con segundo piso, casas de pastores que están increíblemente impecables, pero la gente cada vez más pobre, hacen acepción de personas, se escuchan de fornicaciones y literalmente pactan con el diablo, con el Estado. Y la gente que concurre a esas iglesias, una de dos, son personas que son ignorantes, por lo tanto no leen la palabra de Dios, no escudriñan y por lo tanto carecen de toda revelación de la verdad, o bien les encanta oír las fábulas porque, y bueno, ellos son así. Entonces, alguna de las dos es. Por lo tanto, estos videos también son para aquellas personas que todavía esté, digamos, en esa batalla para encontrar la verdad de Dios, que mate los relatos. Uno cuando la encuentra se da cuenta que esta vida, que esta tierra es un puro relato. Y para eso estamos, para luchar contra la rebelión, porque yo considero, luego de haber estudiado estos últimos 3 años que el Señor me ha despertado y ha tenido misericordia de mi vida, al igual que a mi esposa, hemos estudiado muchísimo y seguiremos estudiando porque es nuestra pasión, pero nos ha enseñado tanto el Señor acerca de tantas revelaciones que nosotros no podíamos contener el aliento tan siquiera a veces. Y entre tantas cosas que hemos visto, realmente consideramos que
que son muy pocos los valientes que se atreven a hablar de la verdad. Por eso es que yo el otro video nombré a Javier Milei, lo vuelvo y lo reafirmo, es una persona que es valiente, es una persona que da el ejemplo, que sabe poner, digamos, la otra mejilla, porque lo infaman, lo divulgan, lo calumnian, lo injurian, pero no sale a insultar a nadie ahora, porque también él, a medida que ha ido comprendiendo la verdad de Dios, porque se ha hecho también, digamos, ha nacido, digamos, nuevamente, tiene frutos espirituales, que es predicar la verdad, decir lo que hace falta, ir en contra de los negocios fraudulentos y poner, digamos, al frente de la sociedad. Estas son las personas que nos gobiernan. Estas personas son los que están decidiendo sobre nosotros y así sucesivamente. ¿Qué es lo que está mal en la educación? ¿Qué es lo que está mal en la justicia? ¿Qué es lo que está mal en la economía? Y todo un sinfín de cuestiones. Entonces nosotros siempre vamos a defender las ideas de la libertad, siempre, y vamos a traerles a ustedes también pan de vida para que ustedes puedan comprender el por qué llegamos a esas cuestiones. Por ejemplo, yo les voy a recomendar que lean el capítulo 28 de Proverbios. Ese capítulo es fundamental y revelador porque habla de un montón de cuestiones, ¿no es cierto? El capítulo 28 de Proverbios, a mí, y el 29, pero bueno, hoy les recomiendo el 28, yo tampoco los quiero cargar con mucho, porque es poco a poco, ¿no es cierto? Acuérdense que la sabiduría destila como un rocío. El capítulo 28 de Proverbios dice que, les señalé todo el capítulo, pero miren y presten atención del verso 1 al 3. Huye el impío sin que nadie lo persiga, ¿no es cierto? Pero el justo está confiado como un león. Yo estoy confiado como un león, siempre lo sentí. Cuando Javier Milei se llama a sí mismo león, o literalmente él dijo, yo no vengo acá a guiar, digamos, ovejas, vengo a despertar leones. Y haciendo la conexión profética de que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, a mí me ha llenado, me ha colmado mucho de conocimiento de Dios. Y me ha dado esta confianza el Señor, estar confiado como un león. Pero fíjense que los impíos huyen sin que nadie los persigan, andan perseguidos. Por la rebelión de la tierra, escuchen, los príncipes son muchos. Uno se pregunta por qué hay tantos reyes, presidentes, gobernantes, intendentes, gobernadores, diputados. Por la rebelión de la tierra. Porque si hubiera solamente un mandato claro, y cuando venga nuestro Señor Jesús así será, no va a haber muchos reyes, el único va a ser el Rey de Reyes. Nosotros los hijos de Dios reinaremos con Él de acuerdo a los reinos que Él nos reparta en su sola potestad. Pero hoy, por ejemplo, todos pelean por el poder, por la lujuria, por la avaricia. ¿Por qué? Por la rebelión de la tierra, en contra de Dios. El hombre pobre dice, ¿no es cierto? El verso 3, el hombre pobre y robador de los pobres es como la lluvia torrencial que deja sin pan. Es un calco de los políticos. Un hombre pobre, porque para los ojos de Dios es un desventurado, un pobre, todos somos desventurados y pobres, los seres humanos, pero en vez de compadecerse del pobre y luchar por la dignidad del pueblo pobre, se aprovecha y le sigue robando. Entonces, yo lo que veo, por ejemplo, hoy por hoy, y es mi deber como ciudadano, y lo voy a seguir defendiendo, predicar la verdad de Dios, que mata el relato, y su santo evangelio, pero uniéndolo a la vida real que tenemos, para dejar de depender de relatos y mitos y fábulas. Porque ocurre que, por ejemplo, un anexo que quiero comentar es que los que son guías espirituales, la mayoría, no se dedican a enseñarle al pueblo. Para eso es la profecía. Inclusive Zacarías en el capítulo 11 también lo dice. Dice que hay dos tipos de personas. Los que venden ovejas y los que compran ovejas. ¿No es cierto? Las ovejas somos el pueblo de Dios. Pero los vendedores son aquellos que tienen la mayordomía sobre las ovejas. Los vendedores son los que están a cargo de las ovejas, son los que supuestamente deberían estar velando por sus ovejas. Pero como el Señor Jesús los prendió con su astucia en el engaño de ellos, ¿qué hicieron los vendedores? Como son asalariados, huyeron, ven el lobo y huyen. O hay algunos que son tan perversos que pactan con el lobo, que son los compradores de las ovejas, y todo esto está en el capítulo Zacarías de 11, que se las venden impunemente y las ovejas van en su ignorancia y se pierden y muchas quedan quebradas. Por eso es que el Señor mismo, Dios Santo, el Padre mediante el Hijo, vendrá y nos gobernará como nos tiene que gobernar y nos cuidará a sus ovejas.
Pero a estas personas que son pobres, como los políticos que se aprovechan de la pobreza y venden a los pobres y los esclavizan, tendrán su justa recompensa. Miren el versículo 12 del mismo capítulo de Proverbios 28. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, pero cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Es increíble. Es decir, hoy en día, que nos gobiernan los impíos, y cada día la impiedad se nota más, como saben, hay agendas totalmente supranacionales, que lo que intentan hacer es sacar todos los días la soberanía del país, ya sea con deuda, ya sea con agendas como la de 2030, ya sea como la agenda de género, ya sea como la agenda de el multiculturalismo, multilateralismo que hicimos, que está China a la cabeza con Xi Jinping, o fundamentalmente también con el derrocamiento que llegará en su momento del capitalismo y del dólar como referencia, quitando la libertad a los pueblos, ¿no es cierto?, con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, o fondos comunes de inversión que son los accionistas de todas las empresas a nivel mundial, que es increíble. Una vez vi un video de un canal de YouTube que es de Pablo, disculpen que le voy a preguntar a mi mujer, Pablo, ¿cuánto era, mi amor? ¿Qué? Los videos de que veíamos BlackRock y Vanguard. Pablo Rosales, que es un youtuber de nacionalidad de El Salvador, y él hizo una averiguación muy, muy increíble acerca de dos empresas, Vanguard y BlackRock, que son los accionistas de todos los medios de comunicación, de las empresas alimenticias, de la ropa que usamos, hasta inclusive tienen fondos tipo de acciones en cierto tipo de mega iglesias. Porque sí, porque el mercadeo de almas de personas también es negocio para los impíos. Entonces, sigamos leyendo. El versículo 15. El versículo 15 del capítulo 28 de Proverbios dice: el león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. León rugiente y oso hambriento. Miren si no es el ejemplo del pueblo argentino, de toda Latinoamérica. ¿Cómo es que todavía soportamos al león rugiente o al oso hambriento? ¿Cómo es que soportamos a este pueblo pobre? ¿Cuándo abrirá los ojos? ¿Cuándo tendrá la noción? ¿Cuándo admita su pobreza? ¿Cuándo se vuelque de lleno a comprender que la palabra de Dios siempre nos los había explicado? La camada de hipócritas religiosos que podemos encontrar en Mateo 23, los fariseos, los fariseos, los saduceos, hasta incluso estaban unidos con los herodianos. Yo les voy a dar una cita para que estudien. Marcos 8, capítulo 8 de Marcos, del Evangelio según San Marcos, el verso 15. El verso 15 del capítulo 8 de San Marcos. Nuestro Señor Jesús decía: tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los herodianos, o de Herodes. Herodes era el rey, ¿no es cierto? El rey de este Israel, digamos, que había en su momento, en los tiempos de Jesús, obviamente trabajando bajo la mirada y la guía, es decir, como un vasallo del Imperio Romano, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué Jesús decía que tengan cuidado de los políticos y de los religiosos y los unía a los dos juntos como si fuesen una levadura? Porque sí, porque eran reyes impíos que gobernaban a los pueblos pobres, que vendían a una conciencia de que el pueblo era ignorante, que sabía que si le contaban la verdad al pueblo iba a elegir a Dios y no a ellos, por ello se mofaban y se aprovechaban. Por eso la camada de hipócritas religiosos que nos gobiernan hoy en día también son fariseos y saduceos, unidos con el poder de turno políticamente hablando. Por ello es que vemos tantos pactos entre intendentes haciendo propaganda política en las falsas iglesias, que no son nada más ni nada menos que sinagoga de Satanás. Y cuando un sistema está tan corrompido, ¿qué viene? Y viene la reprensión y el castigo justo del Señor. Por lo tanto, yo siempre trato de buscarle otra vuelta y decir: Señor, no puedo predicar esto. Pero el Señor me dijo: mirá, las iglesias tal como se conocen, el protestantismo, el catolicismo y obviamente las otras falsas religiones, llamémosle musulmanes, hindúes, budistas, de acá a muy poquito tiempo, mis amados, no existirán más, porque serán colapsadas y caerán por su propio peso, porque habiendo tenido que cuidar fundamentalmente las protestantes y las católicas a las ovejas, las han vendido a los compradores de ovejas, que son estas élites
mundiales, en las oscuridades, en las penumbras, en las sombras, que lo único que quieren es vernos esclavizados y que piensan, porque son la simiente de la serpiente, que ellos son los gobernantes de la tierra. Ellos creen que la profecía va a fallar y ellos incluso creen que nosotros somos extranjeros. Por eso es que en uno de los evangelios, y búsquenlo también, para que vean que está en la palabra de Dios, Jesús decía, en el templo de Jehová, en el templo de Dios, en el templo se cobran impuestos a los hijos de los reyes o solamente a los extranjeros. Y Pedro le dice a Jesús, no Señor, solamente a los extranjeros que significan foráneos, que vienen de afuera, a los extraños. Es que así, hermanos, a la humanidad, al 95% de la humanidad nos ven como extraños. No tenemos ni siquiera el mismo ADN. Por ello es que hay parábolas como el trigo y la cizaña, ¿no es cierto? Hay dos genealogías. Por eso a Eva se le dijo tu simiente y a la serpiente se le dijo tu simiente. Son totalmente dos diferentes. Por eso Jesús decía, por eso el Señor decía, ustedes no pueden oír la palabra de Dios porque no son hijos de Dios. Solamente los que sean hijos de Dios escucharán mi voz y me seguirán, porque yo soy el buen pastor. No hay otro buen pastor que el Hijo de Dios. Así decía el Señor Jesús. Pero los que son falsos, los que no son hijos de Dios, es decir, y luego lo especificó para que quedara más claro aún, los que son hijos del diablo no pueden escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, los falsos pastores, cuando hablan, mintiendo, dicen que la salvación es para todos. La salvación no es para todos. La salvación es solamente para aquellos que sean hijos de Dios, para aquellos que sean despertados conforme a la imagen y semejanza en Cristo Jesús. No hay otra forma. Y los demonios, aunque creen que el Señor es todopoderoso, no creen con fe. Y las personas que son el linaje, la descendencia, la genealogía, ¿no es cierto?, la simiente de esa serpiente antigua, que ya sabemos que es hechicero, mago, ¿no es cierto?, no es hijo de Dios. No es posible que ellos ingresen al reino de los cielos. Para ellos está vetado. Por eso no todos pueden oír la voz de Dios. Entonces, los hipócritas religiosos lo que han hecho es tergiversar mucho las escrituras, la mano negra de los escribas, dice Ezequiel, para que el pueblo de Dios carezca de sabiduría, por lo tanto no tenga conocimiento de Dios y sea ignorante, para que no lleguen a la verdad que los haga libres, porque nos gusta vernos esclavizados, porque somos extranjeros para ellos, porque son en rebelión con el Señor y piensan que ellos son los dueños verdaderos de la tierra. Pero el Señor, como nos dijo allá al comienzo de este video en Proverbios 25, el versículo 2, el Señor ha dejado escondido un asunto, porque es su gloria dejar escondido asuntos. Y nuestra gloria, como reyes futuros que vamos a ser, es escudriñar para poder encontrar ese asunto, esperando que derrame su sabiduría el Señor como las gotas del rocío. Quiero que ustedes también entiendan lo siguiente, que en el verso 3 de Judas, la penúltima carta de la Biblia, del apóstol Judas, otra gran mentira que dicen muchas veces los pastores, el apóstol Judas habla de que hay que contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Y contender es decir la verdad a cada ciudadano, a cada prójimo que te encuentres, sin temor al que dirán, no teniendo temor de lo que van a decir en las sinagogas de nosotros. A mí mismo me han echado 2 veces por lo menos de las iglesias porque le dije a los pastores lo que hacían. Pero yo por lo menos no voy a poder quedar pegado con su sangre. A mi mujer también le han dicho otras tantas cosas. Me han tratado también de antisemita cuando hablé de que ¿el Israel de qué? El Israel geopolítico creado por la ONU allá por el año 1948 y 49. Cuando dije que ese Israel era un falso Israel, me trataron de antisemita. Y yo, por ejemplo, puse la otra mejilla, porque la verdad que sinceramente yo no estaba esperando convencer a todos, sino que predicar la verdad era lo que quería predicar, nada más. Yo confío en el Señor y en lo que me enseña mi Señor, y confío en la protección de su Espíritu. Y al resto que no lo tomen en cuenta sus pecados y que puedan abrir los ojos, ojalá, ese es mi mayor deseo. Pero realmente uno tiene que hablar de estas cosas, por ejemplo, porque en realidad la ONU va camino a ser lo que en realidad se pensó de ser, un organismo que gobierne a todos bajo un único rey,
el cual será la versión o la antítesis, la versión opuesta iba a decir, o la antítesis de Cristo. O sea, muchos lo conocen como el anticristo, digamos, pero en realidad la ONU es el lugar en donde literalmente se cuecen todas las cosas, pero con las caritas visibles, porque hay otras caras que no son visibles, que son los que verdaderamente nos gobiernan, ¿no es cierto? Y que ellos están desde ese alto monte, ¿no? Mirando a toda la tierra para saber qué hacer, cuándo hacerlo, ¿bien? Y desde allí vienen órdenes para todas las cosas, no solamente para los medios de comunicación, para los políticos, para las religiones, porque no en vano han crecido tantas denominaciones y divisiones, porque ustedes piensen en su corazón, realmente siendo el pueblo de Dios, la iglesia, una única iglesia, ¿puede estar tan dividida la iglesia? ¿Puede haber tanto falsedad, tanta hipocresía? Cuando leemos la Biblia y contrastamos con la realidad de la iglesia, cuando abrimos la Biblia y la estudiamos y la escudriñamos y vemos cómo está nuestra sociedad, el mundo y fundamentalmente la iglesia, ¿podemos decir que eso es bíblico? Yo creo que no, hermanos, y que no hay que seguir mintiéndonos más, porque somos pobres, desventurados, miserables y ciegos. Y tenemos que admitir de una buena vez por todas que nuestra única tarea es predicar el Evangelio, amar al prójimo como uno mismo y sobrellevar las cargas los unos de los otros, y fundamentalmente no tener miedo a los hombres. Basta de tenerle miedo a los hombres, ni mucho menos al diablo. Yo realmente no le tengo miedo, estoy confiado como un león. Y espero que ustedes también estén confiados, por eso defiendo la verdad de Dios. Hay muy pocos que la predican. Ustedes saben cuántas veces yo he pensado me voy a callar porque en el lugar donde vivo son todos personas que siguen al gobierno de turno, kirchnerismo, comunismo, progresismo, que luchan por falsas banderas como la ideología de género, como la justicia social, que es la injusticia social. El que conoce un poco de economía sabe que un pueblo libre, digamos, crece económicamente hasta 11 veces más que un pueblo esclavo, socialista o comunista. Por lo tanto, hay más justicia social en una sociedad capitalista que en una sociedad comunista. Incluso el ingreso per cápita, el PBI per cápita de un ciudadano promedio en un país libre podría ser, por ejemplo, económicamente hablando, ¿no es cierto?, un país como Suiza, un país como, por ejemplo, Japón, ¿no es cierto?, un país como Alemania. El ingreso promedio de las personas en estos países libres, con libertad económica y comercial, es hasta 4 veces superior que el PBI per cápita o el DECIP más alto de un país empobrecido o esclavizado que es comunista, como por ejemplo Venezuela, ¿no es cierto? Y Argentina va camino a eso. Es decir, yo soy odontólogo y la verdad que sinceramente yo me comparo con otros odontólogos de la región, inclusive hasta con Uruguay o Chile, o por ahí ni hablar con Europa o Estados Unidos, y gano con los países vecinos de Latinoamérica, gano 3 o 4 veces menos, pero contra los europeos o los estadounidenses o los japoneses gano como hasta 15 veces o 20 veces menos. Y es una locura porque yo no percibo la riqueza y no lo hago esto. Ni los videos que hago, ni la odontología que hago, lo hago por plata ni por fama. Yo lo hago para llevar la palabra de Dios y para matar los relatos, porque mi afán es matar relatos de los religiosos, de los herodianos, cuidándome siempre de la levadura esa y enseñándole a la gente a cuidarse de la levadura esa, estudiando y escudriñando las escrituras, orando y ayudando y amando al prójimo y confiando con toda la fe, sin poner ningún pero, pero ni un pero de que la salvación es solamente por fe y por gracia. Entonces hay muchas cuestiones que yo hago y que siento que el Señor nos bendice día tras día, y una de esto es abrir los ojos a la gente, y es mi deleite poder tener un micrófono al frente, tener libertad, que siento que mi familia me acompaña, ustedes del otro lado me acompañan con un me gusta, con compartir el video, por lo tanto se los agradezco a todos la difusión que están teniendo. Porque nunca jamás me esperé que solamente me vieran 2 o 3, mi familia, la familia de mi esposa y alguna que otra persona más. Y ya gracias al Señor podemos llegar hasta los 70 vistas en algunos videos, 80, que para mí ya es un montón porque significa que la palabra está siendo diseminada paso a paso, conforme la voluntad sea de Dios. Pero fundamentalmente también la gente me manda muchos mensajes lindos de que han despertado, de que sienten que escudriñan la Biblia y sienten que lo que yo les hablo, bueno, es bíblico. Y eso es mucha seguridad que me dan, así que se los agradezco.
Y como para cerrar, hermanos, me gustaría que ustedes también comuniquen esto. Si están convencidos, no solamente compartan mi video, le den me gusta, se suscriban, porque para que llegue a cada día más personas, sino que ustedes mismos tomen esas banderas. Aunque sea un insulto hoy por hoy ser liberal y amar la libertad, no solamente económicamente, sino libertad de pensamiento, que es lo que quiere que el Señor tengamos para poder honrarlo buscando ese asunto que esconde. Sí, que tengamos también esta posibilidad de ser valientes en el final de los tiempos, que todos son tibios. No que perdamos la salvación. Los que tenemos fe verdadera en el Hijo de Dios no se pierde la salvación, pero imagínense qué hermosa corona debe ser defenderla con libertad de expresión, con valentía de decir, che, esto me parece equivocado, defenderlo públicamente, aunque nos expongamos a los insultos, a los vituperios, a la discriminación, a las infamias, a las calumnias, no importa. Sepan ponerle otra mejilla, soporten el agravio, hombres y mujeres los que están del otro lado. Yo predico sobre mi ley y no me importa lo que realmente piensa la persona, ¿me entienden? Porque es el único que está hablando la verdad. A muchos no les gusta que predique también de política, pero bueno, yo estoy autorizado por el Señor. De ninguna manera tengo mala conciencia. Y si mi conciencia me dijera no está mal, también mi confianza no está puesta en lo que yo haga o deje de hacer, está puesta en lo que Cristo es y hizo por mí. Y yo ya tengo pagado el precio máximo. Yo tengo gozo y paz. Y comunico las ideas y comunico y abro los ojos porque mi intención del corazón es que las personas dejen de ser esclavas y que dejen de tener tan poca dignidad, que amen el trabajar, que ofrezcan un bien y un servicio de buena calidad. Incluso hasta muchos seguidores de mi ley, cuando les hablo de profecía y todo eso, también se me ríen. No importa, yo sigo hacia adelante, con tal de que una sola alma pueda escuchar este mensaje y pueda decir, realmente me hizo pensar de manera diferente. Para mí es un montón. Porque yo también la he sufrido, he sido un estudiante en universidades, he sufrido mucho dolor, mucho castigo, persecuciones del enemigo en ese momento, un montón, y yo ni siquiera sabía que me perseguía el enemigo. ¿Cuántas veces mi vida pendió de un hilo? Ni aún creo que yo pueda contarlos. Amenazas de muerte, miedos a que uno estuviera estudiando en vano, que no tuviéramos trabajo. Luego también tener que mudarme, porque yo vivo en el sur de Argentina, pero vivía en Córdoba, en el centro del país, me tuve que mudar por falta de trabajo, porque hay personas que, por ejemplo, no trabajan pero ganan plata, o se dedican a cosas como, por ejemplo, el narcotráfico, o aún muchos otros, se hacen iglesias y se hacen ricos. Yo no voy por ahí, no podría dormir en paz a la noche, no podría dormir en paz si le hago eso a la gente, y me aprovecho de su pobreza. Uno cuando ve a un pobre tiene que ayudarlo. No tiene que hacer acepción de personas. Eso está muy mal. Uno tiene que ver a un pobre y ayudarlo porque tiene que sentir algo adentro. Tiene que sentir esa empatía de ponerse en los zapatos de esa persona. No lo tiene que hacer fingiendo. Tiene que sentir un dolor por dentro y querer ayudar. Arremangarse de las manos, querer predicar. No, ya basta de estar cómodos. Ya basta de estar, bueno, pues ponemos para mañana, bueno, será tarea para nuestros hijos, bueno, no importa porque la obra del Señor es hacer esta iglesia acá o allá. No, mentira, basta, el mundo se está cayendo. Cada día la gente muere inclusive hasta de circunstancias raras después de la famosa pichicata, diríamos, o pinchazo. Y la gente no dice nada, las iglesias no dicen nada. Pero sí predican de que el final de Malaquías 3, ¿no es cierto?, dejen el diezmo en el alfolí y todas estas cuestiones que siempre predican. Y encima yo en ese momento me lo creía, pero bueno, después siempre seguí estudiando, por eso me di cuenta lo hipócritas que son la mayoría de los religiosos, que yo le digo, un día le pregunté a un pastor, ¿usted por qué cobra diezmo si no es de la tribu de Leví? ¿Por qué recibe las primicias si inclusive las primicias eran de trigo, de aceite, de vino? Pero fundamentalmente de última, bueno, como no son todos cosechadores y obviamente no tienen campos, porque la ley mosaica era para su momento, pero les digo, ¿por qué lo reciben al diezmo si ustedes no son de la tribu de Leví? Aparte tampoco tienen un templo, no está el templo del Señor construido, porque se recibían ahí. ¿Sabían que eso ustedes es pecado? Porque la ley no lo podés hacer como a vos se te antoje. ¿Saben que eso es pecado? ¿Saben que es pecado hacer lo que se me cante o supuestamente mi propia percepción? Ah, no, porque hoy en día, por ejemplo, los legalistas de las raíces hebreas dicen que hay que cumplir todos los mandamientos, los 613 mandamientos de la ley.
pero se olvidan de que no hay templo, se olvidan de que no hay sacrificios, y se olvidan de que la misma ley dice ojo por ojo y diente por diente, pero el Señor Jesús dijo, no va más, ahora hay que amar al enemigo. De todo eso se olvidan. Lamentablemente, se olvidan, son ciegos, no quieren ver. Pero bueno, también es hasta la profecía de Isaías 6, ¿no? Así que bueno, el Señor también va hablando. Hermanos, yo los exhorto, de verdad los animo con todo el amor a que puedan copiarte en este sentido, que puedan dejar de tener vergüenza de lo que piensan, de lo que les enseña el Señor, que puedan tener coraje para exponerlo, para predicarlo y para no estar dependiendo o siempre entre dos aguas. Hoy pienso esto, mañana otro. Hoy pienso esto, mañana lo otro. No. Los tiempos se hacen cada día más cortos. El fin de los tiempos se nos acerca agigantadamente. Y prometo que muchos me han preguntado de cuándo voy a poder hablar de la profecía de los 120 jubileos, del número 40, el 120. Vamos a hacerlo ahí en cuestiones de la ciencia de Dios también, que es el conocimiento que se está abriendo rápidamente en aquellos que realmente escudriñan las Escrituras. Y les encargo que hagan su deber ciudadano como personas honestas. Una idea se tiene que desparramar predicándola cuando uno se la convence y se la cree. Pero si seguimos creyendo en los mismos de siempre, nunca vamos a llegar lejos, porque culpa de los mismos de siempre es que estamos en donde estamos. Y el Señor nos dijo claramente, hey, vos que estás dormido, levántate, así te alumbrará Cristo. Así que, hermanos, los dejo con este mensaje. Creo que fue un poquito más largo este video, pero es bueno de que podamos poner en la mesa este tipo de temas. Y además, con las farsas que hacen, por ejemplo, políticos inaugurando obra pública no terminada y que luego tienen furcios o problemas en el detrás de escena, y realmente no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, porque nos dimos cuenta, por ejemplo, Cristina Kirchner Massa y Alberto Fernández inaugurando una obra pública sin haberla terminado, una maqueta, y así nos toman, con falta de dignidad. Luego tenemos a los kirchneristas de buenos modales, como por ejemplo Larreta, Bullrich, pero bueno, Larreta va con el gobernador de Jujuy en Argentina. Yo se los cuento para un dato anecdótico. Larreta con todos los negocios en la construcción de edificios, es decir, servicios inmobiliarios, todos a cargo, o casualidad, yo no creo en las casualidades de que conozco al Señor Jesús, pero bueno, o casualidad depende del hermano de Larreta y de otro, creo que es el cuñado o un amigo que se encarga de prestar estos servicios inmobiliarios para construir edificios. Qué raro, ¿no? Kirchnerismo de buenos modales. O el gobernador de Jujuy, en donde literalmente tiene a 40, que es el candidato a vicepresidente de Larreta por Juntos por el Cambio, que supuestamente es la oposición al kirchnerismo, para que se fijen que en la televisión se pelean siempre, se odian, pero en el fondo son lo mismo y hacen agua por todos lados. El vicepresidente de Larreta, que tiene 40 empleados públicos que son sus familiares, y su hijo con el monopolio de la venta de cannabis medicinal, por ejemplo, tomando al pueblo argentino por lo que es: personas, zombies, esclavas, sin dignidad. Y eso que tenemos más iglesias que ciudadanos y más políticos que ciudadanos. Hermanos, no, si tenemos que ser realmente, merecemos lo que tenemos, y realmente hay que aprender a abrir los ojos para que se acaben, porque tanto la política como la religión son tentáculos del mismo pulpo. Y para cerrar la frutillita del postre, hoy les comunico que mi hija Abril, la mayor, yo tengo mi hija Abril y mi hijo Mateo, mi hija Abril con 14, mi Mateo con 13 y Malena, la más chiquitita, con 8. Bueno, mi hija Abril hoy en día va al mismo colegio con Matu, y los dos me contaron que hoy fue una senadora, no sé si de Puerto Julián, que ha salido, bueno, una senadora a hacer propaganda política en un colegio adventista, que le hace, por supuesto, como yo se los aplaudo al colegio adventista, porque incluso hasta conozco las personas que trabajan allí, y realmente son personas honestas, bonachonas, gente que tiene
ganas de trabajar y de cambiar y de evitar de que los niños se contagien con cosas raras, ¿no es cierto? De la agenda, de este lobby de agenda que tenemos hoy en día, la multicultural, la de multicolor. Pero fue una senadora de Puerto San Julián y le hacían preguntas al estilo de ¿por qué una persona que trabaja no puede llegar a fin de mes, pero una persona que no trabaja mediante los planes gana más plata que el que trabaja? Una pregunta que realmente hecha por un niño formulado, por supuesto un niño que estudia, que le interesa su país, ¿no es cierto? Que le interesa hacer justicia. ¿Cómo puede ser que una persona que trabaje no llegue a fin de mes y una persona que no trabaje, que vive de planes o de asignaciones o de ayudas estatales, tenga hasta inclusive más plata que la persona que trabaja? Y la senadora en 2 ocasiones, senadora, ¿no? Le dijo, esas preguntas yo no voy a responder. Yo me quedo en silencio porque digo, y nuestros niños tan inocentes, pobrecitos. Sin embargo, habiéndole podido decir, bueno, listo, no me responde la pregunta, pero yo no puedo creer la incompetencia de políticos que nos gobiernan, como usted, señora, que le mandé a averiguar el nombre, por supuesto, y realmente yo no lo puedo creer. Pero así de esa calaña de personas son las que nos gobiernan. Por eso es que Javier Milei dice algo que es muy verdadero. Una Argentina diferente con los mismos de siempre es imposible. Así que viva la libertad. Y viva la libertad porque es el primer valor que me enseñó mi Señor Jesús. Así que pan de hambre es lo que nos dan ellos, los políticos y los religiosos, porque siempre andamos hambrientos y sedientos espiritualmente, vagando de acá para allá. Pero pan de vida es el que les acabo de dar. Que el gozo esté cumplido en ustedes y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.